mis estimados estudiantes. Esta es la actividad en la clase que corresponde a la sexta semana de la materia de educación cultural y artística. Les he retrasado un poco esa tarea porque esperando a que ustedes se igualen específicamente de su curso. Hay muchos que todavía no me han enviado. Por favor, necesito que envíen una fotografía de cada una de las tareas desde la primera hasta esta semana y todas las semanas subsiguientes, porque estas tienen que ser calificadas. De ahí vamos a hacer sus calificaciones. Por favor, necesito que me envíen pronto y si igualen hasta este fin de semana todas esas tareas retrasadas. Quienes no lo han hecho, háganlo, envíenlo por Messenger, si tienen por WhatsApp también. Si tienen una duda, por favor díganmelo. Yo siempre le respondo lo más rápido que puedo. No se olviden también en la fotografía, en el trabajo, incluir su nombre, su curso y la semana de la cual es el trabajo. Y eso, bueno, para comenzar la clase, el tema es acerca del teatro, la obra teatral. Esta es otra de las expresiones artísticas, también denominado como arte escénico, y se lo ha considerado como un arte debido a que proviene de la expresión del espíritu humano. Ya en clases anteriores, cuando teníamos clases presenciales, habíamos hablado que una de las definiciones más adecuadas para arte es aquello que procede del espíritu humano, que cumple tres condiciones: que proceda de la naturaleza humana, de nuestra forma de pensar, como primera característica; como segunda característica, que cause una emoción en la audiencia, en el espectador, en quien observa o percibe ese arte; y la tercera característica, que sea bello para el espectador, es decir, que sea atractivo. Hablábamos de que todos podemos hacer arte, pero todo dependerá si causa en el espectador, si procede de nuestro espíritu, de lo que pensamos, de lo que sentimos, y que también esto sea atractivo, sea bello. Esas tres características son las que les permite determinar si algo es arte o no. Ahora, el arte escénico tiene estos elementos y es una representación de una historia, con actores, con un discurso, con gesticulaciones, movimientos corporales específicos, sonido, elementos que son parte del arte y que le brindan una percepción del pensamiento humano. Ahora, uno de los elementos que caracteriza al arte escénico es la escenografía, es decir, lo que está detrás de los actores. La escenografía es el ambiente que se coloca para realizar el teatro, y es muy importante porque le brinda una característica de realismo a la audiencia. Hablemos un poco acerca de la historia del teatro. El teatro nació desde que se puede haber conocido el antiguo Egipto, donde ya se representaba principalmente a la vida y a la muerte como personajes, arquetipos idealizados de la vida y de la muerte, donde los actores utilizaban máscaras y contaban una historia, pero donde realmente se puede pensar que nació el teatro tal como lo conocemos es en la antigua Grecia. Los griegos le dieron una complementación de elementos, complejidades, un discurso mucho más estructurado, y claro, le
escenografías mucho más preparadas, lugares, teatros propiamente, donde se representaban muchísimas historias, especialmente aquellas que estaban dirigidas hacia rituales de los dioses griegos. Los griegos dieron ya en aquella época una estructura al teatro y la catalogaron principalmente en dos formas: la tragedia y la comedia. La tragedia es un elemento que está marcado por la desgracia, donde existen personajes que son heroicos y nobles, pero que les pasan situaciones o circunstancias trágicas y que están en contra de ellos y de alguna forma son inevitables y provocan su destrucción. Estas fuerzas misteriosas que les ocurren a estas buenas personas en la historia se les denomina tragedia. Por otro lado, también está lo que es la comedia. La comedia tiene una característica especial. Sí, hace reír y tiene ese propósito, pero la comedia necesita de un personaje, un arquetipo. Bueno, para los que no saben qué es un arquetipo es un patrón de conducta que ya está predefinida en la sociedad, que ya la gente lo entiende con simplemente mencionarlo. Por ejemplo, si yo digo policía, enseguida en su mente se vendrá una persona uniformada, de pronto un gordito con una pistola o un pito. Si yo digo un ladrón, entonces las personas ya catalogan y le dicen: esta persona está mal vestida, debe ser una persona mal encarada. Esas ideas predefinidas de los personajes que la sociedad puede entender se denominan arquetipos. En la comedia se requiere de un arquetipo, sea una persona, por ejemplo, avara, o una persona gordita, alegre, o un triste, pero siempre se necesita de un personaje especial que responda a un estereotipo de conducta y que pueda divertir al espectador. Las situaciones dentro de la comedia son humorísticas, festivas, buscan entretener al público y generar risa. Ahora, claro, básicamente hay una diferencia entre la tragedia y la comedia. Para Aristóteles, lo fundamental, lo que diferenciaba a la tragedia de la comedia, era que la primera estaba representada, es decir, la tragedia estaba representada por grandes hombres, nobles a quienes les sucedía, a quienes les pasaba alguna desgracia y hacía que caigan, perdón. Mientras que la comedia estaba representada por personajes donde se mostraba lo peor de las personas, los errores que cometían, eh, las fallas o falencias que tenía la personalidad de los seres humanos. Precisamente se mostraba esas características exagerándolas un poco para burlarnos de esto. Así se definió en aquella época la comedia y la tragedia. Entonces, en resumen, la tragedia busca un personaje muy noble, se inventa un personaje al que le cae una desgracia. Y para representar comedia, pues se busca los errores de las personas. Por ejemplo, se me ocurre que tengamos un chico el cual está caminando con su celular y por prestar atención a su celular se tropieza y se cae. Si a esto le agregamos un elemento de exageración, como que se cae sobre una fuente de agua, o si su celular se le rompe, o si se topa con una persona y termina cayéndose sobre
un grupo de gente. Ese tipo de cosas en el teatro se van a ver como una comedia, por el hecho de que las personas se sienten identificadas con ese tipo de roles, ya que a todos nos pasa. Bueno, eso con respecto a la tragedia y a la comedia. Ahora vamos a lo que es la tarea que les pido. En el archivo que les envío les pongo un poco de teoría que luego lo lean para que comprendan un poquito acerca de la obra teatral, algo acerca de la tragedia y la comedia, los elementos que la caracterizan y vamos a la actividad. La actividad es muy sencilla. Lo que se busca es que completen la narración dándole un final trágico o de comedia a la historia. He escogido un fragmento de la novela Comandá del escritor Juan León Mera. Esta es una novela ecuatoriana maravillosa, muy bonita, y escogí una parte que me gusta muchísimo de esta novela, porque es muy hermosa. Lo que les pido es que lean este fragmento, todo lo que está aquí, y completen un párrafo en esta parte, en la parte de abajo, bueno, en la hoja que ustedes van a hacer, o en el cuaderno que van a hacer, van a copiar este texto y a continuación van a completar un párrafo. No tiene que ser muy largo, por favor. Bastará con unos 2 o 3 líneas. Claro, si se extienden más no hay ningún problema, pero en sí no les pido que redacten una historia larguísima. Y quiero que complementen la historia que cuenta aquí y que la continúen y la terminen, sea trágica o sea de comedia. Así que ustedes pueden escoger cómo van a complementar esta historia. Y eso es todo, y eso es toda la tarea. Por favor, les reitero, envíenme las tareas que ya tienen hechas. Si no las tienen hechas, por favor, díganme algo, comuníquense. Ya, profesor, no he podido hacerlas, no tengo las tareas. De alguna forma expliquen para poder darles tiempo, para poder entender que ustedes están al pendiente. Y recuerden que vamos a terminar el año escolar de esta manera, no vamos a tener clases, no vamos a tener clases presenciales, digo. Así que por favor les insisto, chicos, terminen las tareas pendientes, envíenme una foto, recuerden poner su nombre y además de su nombre, su curso y la semana de la tarea que corresponde. Les dejo con esta actividad, no sin antes mencionar que el teatro es una expresión del ser humano que nos permite expresar e interpretar la historia, sea real o ficticia, produciendo emociones, sensaciones, inquietudes, dudas, y que es una de las expresiones más bellas del ser humano. Y si cualquier duda que tengan, por favor, escriban al Messenger o al WhatsApp. Eso. Y suerte y que les vaya muy bien esta semana.